En las profundidades de la noche quiteña, donde la bruma se enreda en los campanarios y el viento susurra secretos centenarios, existe un lugar que desafía toda lógica. La iglesia de San Francisco se alza imponente, una obra de perfección que ningún humano trabajando contra el reloj implacable podría haber erigido. Imagina el sonido del cincel contra la piedra, no proveniente de manos de hombres, sino de unas sombras que se mueven con una premura sobrenatural. El aire aquí huele a tierra mojada y a algo más, a azufre. Esta es la historia de un pacto, de una promesa escrita no en papel, sino en el fuego de la desesperación. ¿Hasta dónde llegarías tú para cumplir con lo imposible? ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar con tal de que tu nombre no cayera en el olvido y la vergüenza? Retrocedamos hasta el siglo XVI, en el corazón de un Quito recién fundado por los españoles. Las montañas andinas custodiaban una ciudad en ebullición, donde las órdenes religiosas competían por dejar su huella eterna en piedra y oro. Los franciscanos, con una fe tan firme como la roca basáltica de los volcanes cercanos, habían emprendido la colosal tarea de construir su iglesia y convento. Era un mundo de profundas contradicciones. El resonar del latín en las misas se mezclaba con los quietos rituales de los pueblos originarios, el brillo del sol en las armaduras convivía con el sudor frío de la mano de obra indígena, forzada a levantar un símbolo de un dios que no era el suyo. En este crisol de fervor y opresión, la presión por culminar la obra de San Francisco era inmensa, un mandato divino que llevaba el sello terrenal de la ambición y el poder. Y fue en este caldero de expectativas divinas y plazos humanos donde la desesperación de un hombre, un maestro de obra indígena llamado Cantuña, abrió una grieta hacia lo imposible, transformando una simple obra de construcción en una leyenda que cruzaría los umbrales del infierno. En medio de este torbellino de ambición y fe, se alzaba la figura de Francisco Cantuña. No era un simple albañil, sino un maestro de obra indígena, un hombre cuya habilidad para esculpir la piedra rivalizaba con la de los mejores artesanos traídos desde el viejo mundo. En sus manos, la roca dejaba de ser inerte y cobraba vida, transformándose en arcos, gárgolas y columnas. Pero en su corazón cargaba un peso aún mayor, la responsabilidad de su gente y el honor de su nombre, en un mundo que lo despreciaba por su origen. Los frailes franciscanos, impacientes y temerosos de que su grandioso proyecto se demorara, le habían impuesto un plazo imposible. Cada amanecer que llegaba sin progreso, era una losa más sobre sus hombros, cada mirada de decepción de los religiosos, un clavo en su reputación. La sombra del fracaso, con su secuela de deshonra y castigo, se cernía sobre él, ahogando su talento bajo la marea de una desesperación creciente. Era un hombre atrapado entre la lealtad a su oficio y la imposibilidad de cumplir, un hombre cuya habilidad legendaria estaba a punto de ser devorada por las sombras de un dilema que no tenía salida en este mundo. El plazo era una sentencia de muerte disfrazada de encargo divino, terminar la iglesia en solo 6 meses. Una tarea que, en el mundo real, hubiera requerido años. Cada amanecer, el tañido de las campanas no anunciaba una nueva oportunidad, sino el eco de un tiempo que se agotaba. Los suspiros de los obreros exhaustos se mezclaban con el crujir de las carretas vacías, y el viento que bajaba del Pichincha parecía susurrar una sola palabra: imposible. El contrato con los franciscanos no solo hablaba de piedras y cal, sino de su honor, de su nombre, de la libertad de su gente. El fracaso no solo significaría la ruina y la cárcel, sería la humillación eterna, la confirmación de que un indígena, por más talentoso que fuera, no podía cumplir con la grandiosa obra de Dios. La desesperación se enredaba en su pecho como una enredadera venenosa, apretando con cada latido, ahogando cada aliento. En la oscuridad de su celda, el sonido de su propia respiración se convertía en el martilleo de un juez invisible, empujándolo, sin saberlo aún, hacia el único camino que parecía quedarle, el que conducía directamente al abismo. Fue en la noche más silenciosa, cuando ni los grillos se atrevían a cantar, cuando la luna se tiñó de un rojo cobrizo. El aire, de pronto, se espesó y comenzó a oler a metal caliente y a azufre, un hedor que quemaba la garganta. De entre las sombras de los arcos a medio construir, una figura se desprendió. No caminaba, flotaba, y su silueta parecía devorar la poca luz que había. Sus ojos no eran ojos, sino 2 abismos vacíos que sin embargo lo observaban todo. Una voz que no era un sonido, sino un eco directo en la mente de Cantuña, resonó en el silencio. Yo levantaré tus muros. Yo colocaré tus piedras. Para el primer canto del gallo, esta iglesia estará completa. No hubo necesidad de preguntar el precio, la propuesta llevaba la condena implícita. El pacto se selló sin un apretón de manos,
sino con una sonrisa que no se veía, pero que Cantuña sintió grabarse a fuego en su alma. Y mientras la entidad se desvanecía, dejando tras de sí solo el rastro de su perfume infernal, una duda mortal surgió en el constructor. ¿Acababa de salvar su honor o había condenado su eternidad? Aquella noche, el patio de la construcción se transformó en un escenario salido de una pesadilla. Bajo una luna que se ocultaba tras jirones de nubes veloces, las sombras se alzaron y cobraron vida. No eran hombres, sino siluetas encorvadas que movían bloques de piedra con una fuerza sobrenatural, susurrando en una lengua que helaba la sangre. El sonido era un martilleo frenético, un crujir de maderas y el arrastrar de cadenas, todo envuelto en ese olor penetrante a azufre. Cantuña, oculto entre los andamios, observaba con el corazón en un puño, viendo cómo su obra maestra se completaba a un ritmo aterrador. Justo cuando el cielo comenzaba a clarear en el horizonte y un gallo cantó a lo lejos, la figura de la oscuridad se materializó frente a él, extendiendo una mano que era solo hueso y sombra para reclamar su pago. Pero Cantuña, con una calma que no sentía, señaló la base de uno de los altares. Allí, en un rincón casi invisible, un hueco del tamaño de un puño permanecía vacío. La obra no está completa. Falta una piedra. Nuestro trato no se ha cumplido. Un rugido que no era de este mundo desgarró el amanecer, un grito de furia absoluta que hizo temblar los cimientos. Las sombras se disolvieron en un torbellino de aire frío, y el ser, burlado por la astucia de un mortal, se desvaneció, dejando atrás solo el eco de su ira y una iglesia terminada, pero con un secreto eternamente escondido en sus muros. Hoy, si visitas la iglesia de San Francisco en el corazón de Quito, tu guía te señalará una piedra faltante en la base del imponente edificio. Es un vacío pequeño, casi insignificante, que sin embargo sostiene el peso de una leyenda completa. Algunos de los vigilantes nocturnos juran que, en las madrugadas más silenciosas, se escucha un rumor de pasos arrastrados y un leve olor a azufre que flota en el aire sin explicación. Otros hablan de una versión más siniestra, que Cantuña no salvó su alma, sino que solo pospuso lo inevitable, y que la entidad aún aguarda, paciente, en los subsuelos de la iglesia, esperando reclamar lo que por pacto le pertenece. La perfección del conjunto arquitectónico, admirada por millones, lleva así una pequeña imperfección deliberada, un recordatorio eterno de que la línea entre la fe y la desesperación, entre un milagro y un pacto oscuro, es más delgada de lo que creemos. La leyenda se niega a morir, susurrada de generación en generación, desafiando a la historia oficial desde ese pequeño hueco en la piedra. Más allá de piedras y pactos, la leyenda de Cantuña es un espejo de la resistencia silenciosa. En un mundo donde todo le era arrebatado, donde su destino parecía escrito por manos ajenas, Cantuña usó la única arma que no le podían quitar, su astucia. Esta no es solo la historia de un hombre que engañó al diablo, es la metáfora de un pueblo que, ante la maquinaria aplastante de la conquista, encontró en la inteligencia y en los resquicios de lo establecido una forma de preservar su esencia. Nos habla de que la verdadera fuerza no siempre reside en el poder bruto, sino en la agudeza mental, en la capacidad de hallar luz en las reglas de la misma oscuridad. La piedra faltante no es un símbolo de imperfección, sino un monumento a la ingeniosa rebelión del débil contra el fuerte, un recordatorio eterno de que incluso frente a lo sobrenatural, el ingenio humano puede ser el último y más poderoso refugio. Así que la próxima vez que camines por un lugar antiguo, frente a un muro de piedra perfecto, recuerda mirar de cerca. Busca esa grieta diminuta, esa imperfección que todo lo revela. Porque quizás, solo quizás, no sea un error del constructor, sino la marca de una batalla por un alma, un recordatorio silencioso de que las sombras siempre cumplen sus pactos, a menos que la astucia les gane el paso. Esta ha sido una expedición a la leyenda de Cantuña. En Expediciones al Terror, seguiremos desenterrando los secretos que yacen bajo la superficie de lo real. La noche es larga y quedan muchas más historias que contar. Nos vemos en la próxima frontera de lo desconocido.